serie, ¿verdad?, de 4 mensajes, todos referentes al monte de Sión. El primero se llamó Jehová fundó a Sión, el segundo se llamó vino el tiempo de su castigo, o sea, del castigo de Jerusalén y de Israel, y de hecho los echó del monte Sión. Perdieron su oportunidad. Los metió al monte Sión y luego, como se portaron mal, los echó del monte Sión. Ese fue el segundo. El tercero es este que hoy estamos, ¿qué fecha estamos? 17. 16 de septiembre del 2018, la fecha de hoy. 16 de septiembre del 2018. Hoy vamos a ver, hermanos, este nuevo mensaje. El título de este mensaje es Volverán a Sion. He oído a muchas personas, hermanos, expresarse mal de los judíos. Cuando me refiero a los judíos, no necesariamente me refiero a la casa de Judá, a la tribu de Judá. Me refiero, hermanos, en general a las 12 tribus de Israel. Y como mucha gente no entiende los términos, vamos a decir, israelita, bueno, pues entonces israelita viene porque Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. A ese hijo llamado Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Y este personaje, que es un patriarca, hermanos, es un patriarca clasificado como un patriarca que es el padre, es un patriarca dentro de la casa de Israel. Para nosotros también lo es, aunque no seamos judíos literales. Y hermanos, Israel o Jacob, que es la misma persona, tuvo 12 hijos, y cada hijo tuvo, hermanos, fue un líder, un cabeza, un príncipe. Es decir, Jacob tuvo 12 príncipes, 12 personas, 12 hijos principales, y cada príncipe, hermanos, tuvo una tribu donde él era principal, como la tribu de Isaacar, la tribu de Neftalí, la tribu de Efraín, la tribu de hermanos de Zabulón, de Leví, etc. Así 12 tribus. Entre ellos contamos a los 2 hijos de Jacob, que vendrían siendo, los 2 hijos de José, que vendrían siendo Efraín y Manasés, hermanos, que se quedaron en el lugar de 2 que perdieron su lugar. Rubén, el primogénito, por atreverse a haber subido al estrado de su padre, es decir, por haber tomado a su madrastra como mujer, perdió los derechos de primogenitura. Y en su lugar quedó Efraín. Por eso, cuando ustedes ven que Jacob, hermanos, le pone José, aquí está José, y le pone a Manasés aquí a la derecha, y a José acá a la izquierda, a Efraín acá a la izquierda. Entonces, Jacob, aunque ya era viejito, cambió las manos. En vez de poner así en la mano derecha la de cabeza de Manasés, que era el primogénito, hizo esto. Y quedó la izquierda en Manasés y la derecha en Efraín, que no era primogénito, pero que quedó en el lugar de uno de los hijos de Jacob, que fue Rubén. Dice: te envileciste el día que subiste al estrado de tu padre, le dijo Jacob con reproche. Hermanos, obviamente José se enojó mucho, y dijo: no así, padre mío, no así, este es el primogénito. Jacob tranquilamente le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también será grande y será fuerte, pero este será mayor, heredará naciones. Ahora vemos, hermanos, a el Efraín, que viene siendo las 10 tribus de Israel, que están actualmente perdidas, diluido, gentilizado, contaminado, mezclado, porque perdió todo, se gastó toda su herencia en rameras. Cuando estamos hablando de rameras, no estamos hablando de mujeres prostitutas, estamos hablando de iglesias, espiritualmente hablando, que Dios las considera rameras, prostitutas, porque así dice que se gastó todo su dinero en el hijo pródigo. El hijo pródigo representa a las 10 tribus de Israel perdidas, ¿no? Ahí dice que se gastó todo su dinero en rameras.
La herencia, cuando le dije a su padre, Padre, dame mi herencia. Eso era algo terrible para el padre, hermanos, porque la herencia se va cuando el padre se muere. Pero como el padre no se moría, este ingrato hijo le dice, pues como no te mueres, dame la herencia ya. No le dijo así, hermanos, pero eso es lo que le dio a entender. Dame la herencia. Las herencias se dan cuando el padre se muere, o la madre, o el que va a heredar, hermanos, se muere, no antes. Mientras consta en un testamento, hermanos, consta firmado por un juez a quien se le va a dejar cierta herencia, pero hasta la muerte de la persona. Pero las tribus dijeron, no, dámelo ya. Y se fueron. Es decir, hermanos, el hijo aquel, representaba a aquel hijo, se fue. Entonces ahorita, hermanos, ese hijo todavía no regresa, que son las 10 tribus de Israel, que se gentilizaron, se mezclaron entre las naciones, hermanos, y ahorita entre las naciones hay millones de gentiles mezclados con judíos. Y todos ustedes, hermanos, incluyéndome a mí mismo, a mi esposa también, tenemos apellidos judíos. O sea, en el pasado, alguien de los antepasados judíos naturales, hermano, se casó con alguien de aquí de México. Y en ese tiempo, hermanos, eran indígenas. Todos tenemos sangre indígena, todos, pero mezclados con judío. Judío español o judío, hermanos, portugués, porque también anduvieron por acá, por estas partes. Entonces, hermanos, más adelante viene el monte de Sión. Ya ustedes lo oyeron en los primeros mensajes, este es el tercer mensaje, y actualmente la mayor parte de los hijos de Dios, entre ellos, millones de ellos, hermanos, no creen que el judío tenga parte con Dios porque Dios ya los desechó. Esas son las enseñanzas de muchos falsos pastores que enseñan que al pueblo de Israel Dios ya lo desechó, y por supuesto que no lo ha desechado. ¿Ha desechado acaso Dios a Israel? Capítulo 11, versículo 1 y 2 de Romanos. ¿Ha desechado Dios acaso a Israel? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, por supuesto que no lo ha desechado, solamente cortó algunas ramas, para que, hermanos, algunas ramas de los gentiles fuéramos injertados en el árbol de olivo natural. Es decir, fuimos cortados del árbol de olivo silvestre, que es el paganismo, las constituciones políticas de cada nación, hermanos, el mundo, sus tradiciones y costumbres. Dios nos corta hermanos, del árbol de olivo silvestre, que no da fruto, por cierto, y nos injerta contra naturaleza, hermanos, en el árbol de olivo natural, que es donde estuvieron aquellos que perdieron sus lugares y que ahora nosotros los tenemos. Dios no ha desechado a Israel, al contrario, nos ha juntado con la familia de Dios, que la familia de Dios, aquí literalmente hablando, es la casa de Israel. Entonces, cuando hablo de la casa de Israel, me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel. Entonces, si se dice, hermanos, que ahora hay un nuevo israelita, porque el israelita viejo, ese Dios ya lo desechó, y ahora hay un nuevo israelita, esa es una mentira. No hay un nuevo israelita. Hay un nuevo hombre creado según Dios en nuestro Señor Jesucristo, no un nuevo israelita. Un nuevo hombre, hermanos, en donde implica a la casa de Israel. Si el gentil no acepta al judío, hermanos, no tiene parte. Por eso dice que el gentil es coheredero juntamente con Israel. Y coheredero significa que heredamos en ellos y con ellos. Pero si nosotros los gentiles decimos, no, ellos ya no, entonces no tenemos herencia. Eso está bien claro. Por causa del tiempo y porque no es mi tema, hermano, no me meto a eso, pero así a largos rasgos y en poquitas palabras, al judío primeramente. Y ya entró el judío. Ahora es nuestra oportunidad. Una vez que nosotros ya, hermanos, se cumpla la plenitud del gentil, es decir, se cumplan los gentiles que están escritos sus nombres en el libro de la vida para que se salven. Una vez que eso suceda, hermano, entonces entrarán grandes cantidades de judíos o de hebreos o de la casa de Israel. Repito, judíos o hebreos, me refiero a las 12 tribus de Israel, no nomás a Judá, a la tribu de Judá, sino a las 12. Hermanos, entonces, si al judío no lo ha desechado, ¿cómo Dios va a desechar, hermanos, al monte de Sión? Y hemos dicho, el monte de Sión es la nueva Jerusalén.
Lo voy a ver otra vez, no por ustedes, porque ustedes ya lo vieron, sino por aquellos que van a escuchar estas grabaciones, aquellos que estén entre nosotros o que no estén entre nosotros. A mí, sinceramente, no tengo mucho interés en que ya hay 5 personas que vieron ese tema, ya hay 10 personas. A mí no me interesa eso, no tengo interés en eso. A mí me interesa que los que se van a salvar, hermanos, con la palabra de Dios hablada por quien sea, pero que sea de Dios, hermanos, de alguna manera le beneficie. No tengo así un interés personal en que sean X cantidad. No. Y si me atreví a grabar es porque siempre estuve en contra de estar grabando yo. No quería yo grabar. Por años y por años yo no quería grabar. Si me atreví a grabar es por los de la Ciudad de México y ahora hasta por los de Pedernales también, hermanos, que les hace falta mensajes de la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, si ahorita tenemos a nuestra disposición, hermanos, esta arma valiosísima, pues vamos a usarla. No cuesta nada más que no hablar de nadie, ¿verdad? Hablar lo que es la palabra de Dios y punto. Es lo que a mí me cuesta trabajo hacerlo, pero primeramente Dios, trataré lo mejor que pueda. Reciban, entre otras cosas, saludos de mis hermanos de Piedras Negras. Acabamos de llegar ahorita de Piedras Negras, hace rato. Bueno, reciban saludos de por allá. Hermanos, entonces, si al judío Dios no lo ha desechado, solo cortó algunas ramas para que fuéramos nosotros injertados en el mismo árbol de olivo natural. Si al judío no lo ha desechado, ¿cómo Dios va a desechar, hermanos, al monte de Sión? Si el monte de Sión es la nueva Jerusalén, hermano, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, pues se caben muchas cabezas, ¿eh? Y luego los congregantes de muchas iglesias, hermano, pues se creen todo, no verifican, no confirman a ver si es cierto lo que está diciendo la persona que esté predicando. Capítulo 12, versículo 22 de Hebreos, hermanos, ahí nos dice claramente: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cómo se llama el monte de Sión? Pues monte de Sión, hermanos. No, hermanos, el monte de Sión tiene un nombre. A la ciudad del Dios vivo. ¿Y cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad donde vives? Sí, Saltillo. ¿Cómo se llama, hermanos, la ciudad a donde un día vamos a llegar? ¿Cómo se llama? Jerusalén celestial. ¿Cómo Dios va a desechar, hermanos, a Jerusalén? Si es la ciudad del gran rey, dice hermosa provincia a los lados del norte. Y está hablando, hermanos, más adelante del monte de Sión, a los lados del norte, pero en el sentido celestial, no aquí en la tierra, sino en el celestial, porque también en el cielo existen el norte, el sur, del oriente, y así también existen. Hermano, entonces dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ese es el nombre, hermanos, del monte de Sión. Entonces Dios no ha desechado el monte de Sión. Hay más de 150 versículos que hablan del monte de Sión entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, esa escritura la mencioné en el primer mensaje y la voy a seguir mencionando hasta que terminen los 4 mensajes, hermanos, sobre el monte de Sión, pero con títulos diferentes. Y hermanos, como no la ha desechado, entonces a quien Dios desechó fue a la infiel. ¿Quién fue la infiel? Pues todo Israel. Las 10 tribus fueron infieles. Judá y Jerusalén fueron infieles. Entonces también, hermanos, las desechó Dios. Dice: plata desechada te llamarán, porque Jehová te desechó. Y la desechó. Y le firmó una carta de repudio. ¿Dónde está la carta de divorcio en la palabra de Dios? Capítulo 51 de hermanos se me olvidó, de Isaías o de los Salmos. No me voy a quedar con la duda, déjeme ver cuál es. Porque como está grabado, pues necesito decir correctamente. 51. Es 50, Isaías 50, 51. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? La madre es Jerusalén, y la carta de repudio es un certificado de divorcio. ¿Y quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
Está hablando de Benjamín, de Judá, y la madre es Jerusalén, hermanos. Y por supuesto, implica Israel, las 10 tribus, implica todo lo que es el conjunto de las 12 tribus de Israel. Hermanos, entonces, Dios no desechó al monte Sión porque Jerusalén la celestial es el monte Sión. Dios desechó a aquel pueblo a quien Dios les dio privilegios, les dio honores, les dio todo, les dio el nombre de Dios. En el arca de la alianza, el arca del pacto, ahí dijo Dios que ahí estaría su nombre. Y cuando cualquier sacerdote que quisiera consultar a Dios, iba al arca de la alianza y ahí le preguntaba a Dios por lo que estaba en el nombre, y Dios le contestaba. Es decir, salía una voz, y la voz decía lo que tenían que hacer, el tipo de estrategia que tenían que usar en alguna guerra, o la respuesta, hermanos. Por ejemplo, cuando Moisés fue a consultar a Dios y preguntó: Señor, ¿qué hago? Porque hay un hombre que andaba recogiendo leña en día de reposo y ya hay testigos de que lo vieron, ¿qué hago? ¿Qué dijo Dios? La respuesta: mátenlo. Primero alzará su mano el primero que lo vio, con una piedra, y el segundo testigo igual con una piedra, y el tercer testigo con otra piedra, y luego todo el pueblo aprendió a aquel hombre. Eso eran las instrucciones de Dios, son claras y específicas cuando se presta atención. Cuando no se presta atención, hermano, está revuelto, no se entiende. No entiendo. Claro que no entiendes, porque viene el malo y te quita la semilla. No hablo de personas que tengan 3, 4, 5 años en camino a Dios. Hablo de personas que tienen arriba de 5 años, 10 años, 15 años y no entienden, hermano. Hablan cada cosa rara que, bueno, cada quien. Hermanos, entonces Dios no ha desechado al monte de Sión, desechó a la casa de Israel, a todos los desechó, a todos. Y los únicos que lograron salvarse fueron aquellos que obedecieron, que fueron obedientes hasta que se murieron. Porque dentro de la casa de Israel, acuérdense de esto, en todos los tiempos, siempre ha existido un remanente que se salva. Siempre. En este tiempo hay un pequeño remanente de israelitas, hermanos, o sea, hablando de las 12 tribus, que igual se van a salvar. Pero el grueso de la población de Israel que se va a salvar es hasta que pasen la gran tribulación. Entonces vamos a ver una tercera parte de la población de Israel que será salva. Y eso, una tercera parte, tan solo es un remanente. Porque, hermanos, de los 8 millones de judíos que hay en Israel, más 16 millones de judíos naturales que están en la diáspora o la dispersión o entre las naciones, hermanos, ya suman 24 millones de judíos. Y si Dios corta 2/3 partes, entonces tendrían una tercera parte, serían 8. Otra tercera parte serían 16 millones y quedaría una tercera parte que vendrían siendo 8 millones de judíos. Estoy hablando de números inciertos porque en realidad nadie sabe, excepto Dios, cuántos judíos hay en el mundo. Pero estoy dando un ejemplo nada más. Ya para cuando esto suceda, obviamente ya va a haber muchos más judíos que nacerán, hermano, y crecerán 1 año, 2 años, 3 años, según el tiempo que se tarde el Señor Jesucristo en venir o que venga la gran tribulación. Pero lo que sí es seguro, hermanos, que de las 3/3 partes que Dios cuenta de la población de Israel, 2/3 partes se va a perder y solamente 1/3 que viene siendo el remanente es el que se va a salvar. Entonces, Dios desechó a Israel, pero siempre hubo un remanente. Pero jamás ha desechado al monte Sión. El monte Sión, alguna vez, hermanos, dejó de ser el monte Sión. Jamás en la historia de la vida celestial, hermanos, dejó de existir el monte Sión. Porque si un día el monte Sión dejó de existir, entonces la nueva Jerusalén de repente es y de repente ya no es. Y eso es imposible. Ni las ciudades, hermanos, mira, ahí está Siria, las ciudades de Siria, están arrasadas, destruidas, ahí están. Ni los panteones, ahí están los panteones, hermano. Es más, han descubierto panteones que tienen hasta 12 metros de profundidad, donde pasó el tiempo y los siglos y los milenios, hermanos, y arqueológicamente buscan a ver a qué pueblo perteneció aquel panteón, y ahí están todavía. Ciudades enterradas, o sea, ahí están. ¿Cómo va a desaparecer la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, que es el monte de Sion? No va a desaparecer. Entonces, en todos los tiempos ha habido un remanente del judío y ese remanente sigue siendo el monte de Sion. Sigue siendo, aunque sean poquitos.
Miren, Abraham era el monte Sión y nomás era él y su viejita. Digo, ya eran viejitos. Ellos eran del monte Sión. Ellos vieron, es más. Bueno, al menos Abraham vio, hermanos, vio el monte de Sión, porque él no oyó de eso. Él vio en visión, dice, como saludándola de lejos. ¿A quién vio? A la nueva Jerusalén. Es lo que vio. Desde Génesis. ¿Quién más vio? Ezequiel. Ezequiel, hermano, ya sabía del monte Sión, pero no tenía un panorama completo hasta el día en que Dios le dio una visión y vio al monte de Sión, vio al celestial, porque hay monte de Sión terrenal y monte de Sión celestial. Hay Jerusalén terrenal y Jerusalén celestial. Nosotros somos de la Jerusalén celestial, somos hijos de la Jerusalén celestial. Los judíos son hijos de la Jerusalén terrenal y aún están en esclavitud de pecado. Pablo lo dice en el capítulo 4 de los Gálatas. Entonces, el monte de Sión, hermanos, sigue siendo. No se vayan. No se vayan. Porque si se van del monte de Sión. No se van de conmigo. Yo ¿qué les puedo dar? Yo también voy detrás de lo que ustedes van. Del Señor Jesús, de las promesas, de la vida eterna. Yo también. Y pues no me pienso ir. Aunque por ahí luego me encuentro uno que otro hermano que no, tú ya no eres del monte de Sión. Y uno sabe lo que dices. Tú no sabes lo que dices. Te quedaste atrasado 40 años. 50 años en doctrina, porque están atrasados, hermanos, 40, 50 años. Hermana Aguilar, no voy a oír mal en lo que voy a decir, pero la doctrina que el maestro habló en su tiempo fue lo más grande, pero fue hace 40, 50 años. Hoy hay otras cosas, hermanos, del monte de Sión. Entonces muchas de esas cosas que se hablaron en el pasado siguen vigentes, siguen fuertes. ¿Por qué? Porque es una base doctrinal. Pero hay muchas que ya no, hermanos. Ya no fueron en su tiempo. Ahorita, acuérdense, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y sea lo que sea, nosotros, los viejitos, tenemos el fundamento del monte Sión de ahí, hermano, de ahí, porque ahí fue nuestros inicios, la ciencia, el conocimiento, la doctrina que, hermanos, hoy una buena parte de la doctrina que yo hablo es porque me la enseñaron, porque la aprendí de ahí, del lugar donde hubo un varón, ¿verdad? Que Dios le dio, y le dio mucho. Para su tiempo, hermanos, Dios le dio muchísimo. Muy bien, hermano. Entonces el monte Sión continúa tan fuerte como en el pasado, y cuando descienda la nueva Jerusalén, que va a descender, hermano, no encuentro otro tiempo, no encuentro, porque busco dentro de los últimos 7 años, hermanos, que esperamos acerca de la semana 70, no encuentro en qué tiempo la nueva Jerusalén va a descender, si es antes de que inicien los 7 años, si es empezando los 7 años, si es al término de los 7 años, si es después de los 1000 años, y no encontré más que una parte, y es a la mitad de los 7 años. Ahí es donde la nueva Jerusalén va a descender, dispuesta, ataviada como una esposa preparada para su marido. Cuando esta esposa simbólica, que no es otra cosa más que una ciudad, es una ciudad, no son ángeles femeninos, no, es una ciudad. Cuando esta ciudad descienda, que no va a descender a la tierra, sino que se quedará en las nubes, dentro de esta enorme y hermosa ciudad viene nuestro Señor Jesucristo, vienen sus ejércitos celestiales, vienen hermanos Abraham, Isaac, Jacob, oigan, viene lo más renombrado del cielo, querubines, arcángeles, serafines, el anciano de días. Yo no sé si ángeles, hermano, yo creo que también va a haber ángeles, no todos, pero también va a haber ángeles, va a haber todo el sistema ministerial, sacerdotal, conforme al orden de Melquisedec. Oiga, viene lo mejor del cielo, y a esas bodas nos invita Dios, hermano. ¿Cómo creer que no puedan ver estas personas que dejan a Dios en todo el mundo? ¿Cómo creer que no entiendan eso? O que siguen pecando y pecando, yendo a la iglesia y pecando, yendo a la iglesia. No deben de dejar su vana manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pedro: basta ya de vuestra vana manera de vivir, andando como los otros gentiles que no conocen a Dios y que tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. O sea, Dios quiere que el Hijo de Dios le ponga un alto. Basta, aquí sí, ya basta. Para de pecar, para de practicar el pecado. Andando como los otros gentiles significa, hermanos, igualito que ellos.
O sea, no estoy yo tirando pedradas o directas o indirectas, hermano, para alguien de nosotros específicamente, porque todos estamos en el mismo reino de Dios y todos fallamos. Yo hablo de prácticas de pecado, fumar, hermano, adulterar, fornicar, maldecir, ir al cine, ir al baile, juntarse con inconversos y convivir con ellos como si nada y hacer como ellos dicen. De eso habla Dios. Dios no habla de que fallamos, por eso dice el apóstol Juan, hijitos míos, si pecado hemos, abogado tenemos. O sea, sí pecamos, Señor, pero tenemos un abogado. Dentro del reino de Dios tenemos un abogado, fuera del reino de Dios tenemos un juez acusador. Hemos decidido tener un abogado dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha ayudado, hermanos, a permanecer, a prevalecer. Y como dije, si en el pasado cometimos males, fallas, pues lo que Dios quiere es, vamos, corrígete, le dice Dios a Jerusalén, corrígete, ¿por qué quieres ser castigada todavía? Corrígete. Así nosotros, si a alguien le falla el Señor, pues corríjase, es todo lo que Dios quiere. ¿Quiero yo, dice Dios, acaso la muerte del pecador? No, sino que el pecador se arrepienta. Hermanos, entonces Dios lo saca del monte Sión. Eso lo vimos en el segundo mensaje que se llamó vino el tiempo de su castigo. Y Dios anuncia que los va a traer al monte de Sión otra vez. Cuando ustedes oigan, hermanos, que digo los va a traer, o que leen que dice Dios que los va a traer al monte de Sión, no se quede nada más, hermanos, no se quede su mente estancada en un sistema de salvación, en un lugar llamado reino de Dios, o en una congregación, o allá la mentalidad con el judío. No, váyase hasta la Nueva Jerusalén, porque ese es el monte de Sión. Hasta allá váyase en su mente. Isaías 51:11. Dice así: ciertamente volverán es futuro, volverán los redimidos de Jehová. Pregunto, dentro de la casa de Israel, hermanos, ¿a cuáles de las 12 tribus Dios ya redimió? A ni una, hermanos, ni una. Han sido redimidos, algunos cuantos de casi, se puede decir, de casi cada tribu. Algunos cuantos. A nivel mundial podemos ver, hermanos, que pueden sumar millares. A nivel mundial, millares. Unos de una tribu, otros de otra tribu, pero Dios no está hablando de eso. Está hablando, hermanos, que la casa de Israel, Dios anuncia, profetiza que en un futuro, estamos hablando de Isaías, más o menos unos 730 años antes del Señor Jesucristo, Dios está anunciando que va a redimir a Israel. Vamos, hermanos, en el 730, 720, en el 700, oigan, ni siquiera en el 730 habían sido llevadas cautivas las 10 tribus de Israel por los asirios. Fue hasta el año 722 cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas, hermanos, cautivas por los asirios. Y hasta el año 600, hermanos, o 596, 597, antes del Señor Jesucristo, fueron llevados cautivos la tribu de Judá, de Benjamín y Jerusalén. Y solo se quedaron los más pobrecitos ahí de Israel, los que no tenían para qué preocuparse, porque eran gente tranquila, pacífica, y además eran muy pobres, ni siquiera sabían usar armas, y ahí se quedaron. Pero el monte Sión fue quitado de ellos. ¿Qué era el monte Sión en aquel tiempo? Era la ciudad de Jerusalén. Por eso ustedes pueden ver, hermanos, muchas escrituras donde dice que Jerusalén es el monte Sión, porque sí lo era, ya no es. Para aquellos hermanos que perdieron, es decir, que fueron expulsados de su tierra, que fueron expatriados, así dice el apóstol Pedro, a todos los expatriados en Galacia, en el Ponto, y hermano, y empieza a mencionar muchas ciudades. ¿Por qué? Porque los habían echado de su tierra, ya no tenían patria, estaban en otros lugares, y hasta la fecha, hermanos, por allá se quedaron. Entonces el apóstol Pedro manda cartas para esos lugares. Yo no sé cuántos recibieron el llamado, cuántos, hermanos,
quisieron regresar a Sión. ¿Cuál Sión? Si el templo lo destruyeron, porque eso era el monte Sión, Jerusalén, y ahí estaba el templo. Son dos cosas diferentes, Jerusalén, el templo. Así, Jerusalén celestial, y allá Dios tiene un templo, en Jerusalén celestial. Pero esa, hermanos, Jerusalén celestial estaba muy lejos de la mente y el razonamiento de los hebreos, o de los judíos. Para ellos era Jerusalén. Pero viene, hermanos, el cautiverio babilónico, y ya saben ustedes la historia. Nabucodonosor destruye todo y se lleva todo, el oro, la plata, el bronce, y queda una desolación. Ya no se puede, hermanos, ya no se puede adorar a Dios en aquel templo. ¿Por qué? Porque quedó destruido. Y viene la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel, de Ageo, de Zacarías, de hermanos, y de otros profetas de Dios que vinieron desde el exilio, entre ellos, hermanos, Daniel en su momento, en su tiempo, y levantaron un segundo templo. O sea, reconstruyeron el mismo templo, no un segundo templo, perdón, reconstruyeron el mismo templo. Pero, hermanos, cuando vinieron los romanos, primero los asirios, luego los romanos, destruyeron el templo, y hasta la fecha, hermanos, hasta la fecha del año 167, antes del Señor Jesucristo, no había templo. Estaban reinando en ese tiempo los Antíocos Epífanes. Antíoco, la ciudad el nombre de Antíoco viene por una ciudad que se llamó Antioquía, donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos, dice ahí, pero no es cristianos, es creyentes, más que en la traducción viene eso. Hermanos, entonces pertenecía a una ciudad de los asirios, que son los asirios que ahorita estamos viendo. Quedaron los asirios, y hermanos, y los sirios desaparecieron con el paso de los siglos, desaparecieron porque había asirios y sirios. Los sirios desaparecieron y quedaron los asirios que ahorita conocemos allá con ese señor Basar al-Ashar, como se llama. Hermanos, y son llevados cautivos en el 722 antes del Señor Jesucristo por los asirios, y hasta el 596-97, cuando viene el cautiverio babilónico, se los llevan a Benjamín, a Judá y a Jerusalén, se los llevan cautivos. ¿Qué pasó con el templo? 70 años no se supo de él. Al contrario, levantaron sinagogas allá en Babilonia, y el templo, hermanos, de Dios, el verdadero templo de Dios, quedó destruido. Jerusalén, la que era el monte de Sión, quedó destruida, pero no la de arriba. Ok. Hasta, hermanos, unos 20 años, 19, 20 años antes del Señor Jesucristo, viene Herodes el Grande, y él les manda construir el segundo templo, el templo en el cual el Señor Jesucristo dijo: han hecho la casa de mi Padre, la han convertido en cueva de ladrones. Dice, porque escrito está, ¿qué dice? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aunque el Señor Jesús se está refiriendo a esa que edificó Herodes, bueno, no la edificó, mandó que la edificaran. Hermanos, que fue el segundo templo. Aunque él está hablando de ese templo, pero entendemos, hermanos, que la casa que habría de ser casa de oración para todos los pueblos, todavía no está. Aquella casa a la que el Señor Jesús se refirió, ya no existe. Ya saben ustedes, la destruyen en el año 70, es que ya no existe. Pero viene otra construcción que viene siendo el tercer templo, hermanos, en donde Israel ansía que eso suceda, desea que eso suceda, pero todo tiene su tiempo, y en su tiempo va a suceder, va a aparecer. Mientras tanto, hermanos, el monte de Sión se les quitó. Dijo así el Señor Jesucristo: he aquí que el reino de Dios va a ser quitado de ustedes, de los judíos, y va a ser dado a gente que produzca los frutos. Y cuando dice el reino de Dios va a ser quitado de ustedes, significa pierden su salvación, significa pierden los derechos, significa pierden herencia, significa pierden, hermanos, el favor divino, el favor de Dios, pierden todo. Y no tienen nada más que unos cuantos judíos a nivel mundial, que sumarán algunos millares, hermanos, unos cuantos de ellos que Dios, por amor, por misericordia a su pueblo que lo ha desechado, permite que los judíos se conviertan, les abre los ojos del entendimiento, les da visiones, sueños, revelaciones, hermanos, y entonces ellos ven, ellos entienden claramente que su Mesías se llama Yeshua. Para nosotros Jesucristo, o Yeshua en hebreo. Porque Dios sabe bien, hermanos, que un judío no se va a convertir por conducto de un gentil. Tiene que ser por conducto de un judío, judío con judío.
Y mucho menos si el gentil está lleno de traiciones y de costumbres paganas. Hermanos, menos. ¿Cómo? Si los judíos son celosos, dijo Pablo, tienen celo, pero no de Dios. Sí, son celosos, pero no es el de Dios, es el de ellos. Entonces está escrito, hermanos, que Dios nuevamente los traerá a Sion, pero redimidos. Por eso dice aquí, contamos 51:11, Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos. Redimidos quiere decir que se pagó un precio por ellos. Hubo un cambio, Dios pagó por ellos. Ya son de ellos, pero no importa, los volvió a comprarlos. Redimidos de Jehová volverán a Sion. Cuando dice a Sion, hermanos, ya no se refiere, por favor, no piensen en Jerusalén la terrenal, no piensen en Israel, piensen en la Jerusalén celestial, donde iremos todos los redimidos. Esa es la Jerusalén celestial. Los redimidos de Jehová por medio del Señor Jesucristo, ninguno de ellos abajo a la Jerusalén terrenal, hermano. Todos vamos a la Jerusalén celestial en el arrebatamiento. ¿Cómo van a regresar, hermanos? ¿Cómo dice que van a regresar? Cantando. Y yo le agrego con otro versículo que no lo vamos a ver, pero ustedes lo han visto. Hermanos, dice que cuando el hijo pródigo se arrepintió y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Deseando comerse las algarrobas de los puercos, y ansiaba llenar su vientre de ello, pero no le daban. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si en la casa de mi padre hay mucha comida y hay muchos jornaleros? Iré a mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, cuando el padre lo vio de lejos, dice que fue movido a la misericordia y fue a su encuentro. El hijo venía todo sucio, descalzo, no traía ni una alhaja siquiera, hermanos, y el padre fue movido a misericordia y lo abrazó. No le importó a Dios cómo iba, lo abrazó. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que va a llegar, hermanos, esas tiempos? Llorando, hermanos, arrepentido de haber pecado contra Dios, dándole gracias por la gran misericordia que tuvo para con ellos que se apartaron de Dios por miles, no es meses ni años, miles de años. Y allá está el hijo mayor, Judá, que viene del campo. ¿Qué es del campo? Del mundo, porque Judá también es un pagano, la tribu de Judá es pagana. Dice, ¿cómo viene tu hijo que malgastó toda tu herencia en rameras y le matas el animal más gordo, el becerro más gordo, y a mí nunca me has dado? Hijo, es que todo es tuyo, tú siempre has estado aquí, hermano. Y si es cierto, hermanos, Judá ha estado siempre, pero pagano. Además, tu hijo había muerto y ha revivido, hermano, y vienen las danzas, la música, hermano. No solo van a ir cantando, sino van a ir danzando, hermano. Otros llorando de alegría, porque, hermanos, para la casa de Israel ansía desesperadamente que ese día se cumpla. Lamentablemente tienen un velo que Dios les puso, y si Dios no quita el velo que Él puso, nadie se los puede quitar. Tiene que ser Dios el que se los quite. Es algo así como en el arca de Noé: Dios cerró, Dios abre, nadie puede abrir. Llegarán, hermanos, cantando, danzando. Yo no sé cómo van a danzar, pero ellos van a llegar danzando. Amén. Yo no sé si aprendieron en algún lugar, ellos van a llegar danzando. Y Dios va a recibir todo lo que ellos hagan, porque vienen arrepentidos. Amén. Llegarán a Sion. Por eso Dios no ha desechado a Sion. ¿A cuál Sion? A ellos. Ellos no son Sion, repito. Ellos fueron parte del monte Sión, ellos se apropiaron, Dios se los permitió que ellos se sintieran que ellos eran el monte Sión, pero ellos no son. Es como nosotros, ¿a poco nosotros somos el monte Sión? No, hermano, nosotros tenemos entrada al monte Sión, pero Dios nos hace sentir como si fuéramos. Dice, y gozo perpetuo, milenio, y lo vida eterna, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, su cerebro, su entendimiento, hermanos. Dice, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. En el único tiempo, hermanos, donde no va a haber dolor, ni gemido, ni tristeza,
es cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el milenio. No hay otro tiempo. Hasta ahorita, hermano, la casa de Israel gime, llora, se lamenta. Y no nomás ellos, también nosotros. Hasta ahora, dice Pablo en capítulo 8, a los romanos dice, hasta ahora gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y sí deseamos, pero no ha llegado el tiempo todavía. Jeremías 24:6. Jeremías 24:6 dice así: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Por qué Dios aclara para bien? Hermanos, porque ya había venido el cautiverio babilónico para Judá, para Benjamín y para Jerusalén. Y un patrón, hermanos, puede poner sus ojos para bien o para mal. Es el patrón. Un patrón de repente puede decir, ¿sabes qué? Te voy a aumentar el sueldo. Y dentro de sí la persona dice, pues ¿qué? Estoy bien con mi sueldo, estoy contento con mi sueldo, gano bien, no me lo merezco porque casi no hago nada. Pero el patrón está viendo con buenos ojos. Halló gracia y pone sus ojos para bien. Pero ¿qué tal si un día el patrón dice, ¿sabes qué? Tú agarra tus cosas y te me vas. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te me vas? No, pues es que no es justo, te me vas y ya. Cuando regreses no quiero encontrarte aquí, te vas. Y se va. Se tiene que ir porque el patrón puso los ojos para mal. Así los ojos de Dios, hermanos, están puestos para mal en la casa de Israel todavía. Ahora, cuando ustedes oyen que pondrá sus ojos para bien, o yo digo para mal, aquí dice para bien, pero muchos años y muchos siglos y milenios todavía, hermanos, Dios ha puesto los ojos para mal. Y cuando estamos hablando de los ojos de Jehová, no piensen, hermanos, en esto. Los ojos, no. Piensen en los 7 espíritus de Jehová, que son los ojos de Jehová. Para la gente, hermano, eso es extraño, es raro, porque no están acostumbrados a hablar sobre esto. Yo no digo que no haya quien hable, pero yo creo que sí debe haber quien hable, ¿verdad? Raros, pero debe de haber. Entonces, cuando estamos hablando que, hermanos, que Dios va a poner los ojos para bien, significa que los puso para mal. Es decir, apartó a los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios, ese espíritu de consejo de Dios, ¿tienen consejo de Dios? No lo tienen. ¿Tienen espíritu de poder? No lo tienen. Los poderes del siglo venidero lo tiene la casa de Israel espiritual. ¿Tienen espíritu de conocimiento? ¿Tienen de Dios? Sí, tienen mucho conocimiento, pero de Dios. ¿Tienen espíritu de inteligencia? De Dios. No los tienen, hermanos. Están atrapados en volúmenes y volúmenes que han escrito sus rabinos del pasado, y a ellos se centran, se concentran, hermanos, y los analizan y los estudian y los cambian y ponen otro y ponen otro. A otros no respetan, ¿verdad? Como Gilei, como Chamay, como Maimónides, judíos muy respetables entre ellos, hermanos, por mencionarles algunos, pero que están totalmente torcidos y erróneos, y que incluso atacan a nuestro Señor Jesucristo. Lo atacan feo, hermano. Feo, no, ni siquiera se los puedo decir cómo lo atacan. Escrito. Y ya se lo van transmitiendo de generación en generación, como hicieron los fariseos del pasado en el tiempo del Señor Jesucristo. Hermano, entonces los ojos de Dios fueron puestos para mal para la casa de Israel, pero Dios anuncia, estamos en Isaías 24:6, anuncia, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré. ¿Cómo están ahorita, hermanos? Fuera de su tierra y destruidos. No están edificados, están destruidos. Y no los destruiré, significa que están destruidos. Los plantaré, están fuera de su tierra. No están plantados en su tierra, están fuera de su tierra. Están plantados en naciones extranjeras. Están plantados, hermanos, en naciones paganas. Fíjense, Turquía, hermanos, Turquía tiene una cierta cantidad, no recuerdo qué porcentaje, de israelitas. Siria, los sirios o asirios tienen una cierta cantidad de israelitas. Irán, Arabia, todos los países árabes, hermanos, tienen una cierta cantidad de israelitas, nomás que se me fueron los porcentajes. Hermanos, pero tienen israelitas, están plantados en tierras extranjeras. No es su tierra, no es la de ellos.
¿Cómo van a regresar allá si sus raíces están en tierras paganas? Cuando Dios dice, hermanos, que los plantaré en su tierra, significa que lo va a sacar de ahí con todo y raíces. Amén. ¿Quiénes son las raíces? Los nietos, los bisnietos, los tataranietos, o sea, papá, mamá, hijo y todo lo demás. Todos. ¿Por qué? Porque todos traen sangre judía y los va a llevar a su tierra. A nosotros no. Nuestra tierra, hermanos, simplemente, aquí dice que somos extranjeros y peregrinos, entonces tampoco estamos en nuestra tierra, no, porque es en la nueva Jerusalén celestial. Ahí nos va a plantar Dios. Ahorita estamos plantados por fe, simbólicamente, pero no estamos plantados realmente. ¿Por qué? Porque si estuviéramos plantados realmente, hermanos, el gentil, oigan, no se estuvieran yendo para el mundo, se están plantando en el mundo. Aquí de perdido no estamos en el mundo, pero los que se van para el mundo se están plantando en el mundo. No van a ser llevados a la nueva Jerusalén celestial. ¿A dónde van a ser llevados si no se arrepienten? Al infierno, ahí van a ser plantados. ¿Por cuánto tiempo? Después de la gran tribulación, por 1000 años. 1000 años. Después de los 1000 años, un poco de tiempo más, y no cuánto es ese tiempo. Después de eso, hermanos, el mar dará sus muertos, la tierra dará sus muertos, el Seol dará sus muertos. Hermanos, la tierra explotará en miles de millones de pedazos y todos esos almas que tomarán nuevamente sus cuerpos serán juzgados, hermanos, en otro lugar, y la tierra desaparecerá y el infierno desaparecerá y quedará eternamente por todos los siglos el lago de fuego y azufre preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que lo siguieron. Entonces, hermanos, Dios dice que los va a volver a traer a su tierra y los va a edificar y ya no los va a destruir y los va a plantar y ya no los va a volver a arrancar, sino quedarán en su tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. En Jerusalén, en la tierra de Israel, Jerusalén. Ahí van a estar por 1000 años aquellos que no sean tenidos por dignos del arrebatamiento. Acuérdense, hermanos, que hubo una sentencia muy severa por parte de Dios en una de las parábolas que el Señor Jesucristo habló. Un padre de familia que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo y dijo, vayan y llamen a los convidados. Los convidados primero fueron los judíos, la casa de Israel. Y fue un trabajador de aquel rey, el rey representa a Dios, el trabajador representa a un predicador, a un misionero, a un evangelista, a un profeta, a un siervo de Dios. Y va y les dice, oigan, fíjate que el rey te manda a invitar a las bodas de su hijo. No, hombre, no puedo. Se acaba de casar mi hijo, qué casualidad, se acaba de casar mi hijo, pues tengo que estar ahí. Y va con otro. Oye, el rey te manda a decir que te invita a las bodas de su hijo. No puedo porque acabo de comprar una yunta y pues la voy a probar. No puedo. Y así fue con otro, nomás lo relataron 2 o 3 casos el Señor Jesucristo, pero fueron muchos, hermano. Fueron muchos casos que se hablaron, pero no se escribieron todos. Entonces nosotros tenemos que deducir, tenemos que razonar que se les fue invitado uno por uno, porque la invitación es uno por uno. Una invitación, una carta o verbal, uno por uno. A todos los que se piensa invitar, hermano, tienen que ser, ahorita ya es otro sistema, teléfono, carta o personalmente, o un fax, o qué sé yo. En aquel tiempo no, era así, personal, ¿verdad? Y no quisieron. ¿Cómo reaccionó el rey? Con enojo, con ira. Se enojó. Dijo aquí que los que fueron invitados no fueron dignos. Pero a la verdad les digo que las bodas ya están preparadas. El buey que se va a matar ya está listo para comer. La comida ya está lista. Que váyanse a las plazas, a las encrucijadas, a las esquinas y llamen a cuando la encuentren. Invítenlos porque las bodas se van a realizar. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? No los van a invitar. Ya los invitaron y se negaron. Ahora es para nosotros. Yo no digo que no vaya a haber invitados de la casa de Israel, no sí va a haber, pero muy pocos, por haberse atrevido a despreciar, hermanos, la invitación que el Padre hizo acerca de las bodas de su hijo. Les costó eso. Entonces ahora es para nosotros, hermanos, y lamentablemente también entre el gentil, cuando digo nosotros no me refiero a nosotros, sino al gentil. ¿Cuántos están despreciando? Con su vida, con su pecado, con sus prácticas, con su ausencia,
con su desobediencia están despreciados. Oye, ¿tú no vas a la iglesia? Sí, sí voy. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? No, pues no, ya tengo como 2 años. Un señor grande, ¿no? Aquí me lo encontré. Y oiga, lo invito. No, yo voy a mi iglesia. Ah, ya está por allá. Ah, no, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tienes sin ir? Dice, no, pues sí, ya tengo un poco, como unos 2 años. No, hermano, posiblemente no va. Bueno, allá es. Dice, ¿por qué juzgas a aquel que no está conmigo? Entonces no tengo por qué juzgar. Bueno, hermanos, vámonos por favor a Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16 dice así: pero os habéis vuelto y profanado. Ezequiel, estoy en Jeremías, perdón. Ezequiel 34:16. 34:16 dice así. Dice, yo buscaré la perdida. ¿Quién es la perdida, hermano? Pues Jerusalén. De hecho, todos se perdieron. Jerusalén, Judá, Benjamín, la hermana menor como la hermana mayor, Aulá y Aholibá, se perdieron. Aulá, hermanos, es Judá, Aholibá es Samaria, que dicen las tribus de Israel. Se perdieron las dos. Dice, buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Descarriada habla de un carril, y se salió. Significa que se salió del carril, por eso dice descarriada. ¿Quién se descarrió, hermanos? Dice, ¿cómo te me has convertido en ramera, oh ciudad? Llena estuviste de equidad y de justicia, pero ahora los homicidios, los hurtos, los robos, los adulterios, ¿cómo te me convertiste en ramera? Si eras fiel a descargar. Se descarga. Ya saben ustedes que no está hablando de una mujer, está hablando de Jerusalén. Es que la voy a buscar Dios, hermanos. Pero pregunto, ¿acaso no la vino a buscar Dios? Ya Dios. No dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No dice, hermanos, que un día entró el Señor Jesucristo a Jerusalén y empezó a llorar ahí delante de los que estaban en Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise como la gallina juntarte y no quisiste. Ya Dios lo había intentado, una y otra vez lo había intentado Dios juntarnos, pero no quería y no quería y no quería. Dice aquí que vienen días en donde te sitiarán, te rodearán. Y no van a dejar piedra sobre ti hasta que seas destruida. Oh Jerusalén, si al menos hubieras conocido el tiempo de tu visitación, pero no lo conociste. Dios ya lo hizo, hermanos. Tú no conoció. Pero Dios le va a dar otra oportunidad. Porque otra vez viene el Señor Jesucristo. Dice el Redentor está por llegar a Sion. Romanos 11:25. El Redentor está por llegar a Sion. Ya vino una vez, pero viene otra vez. Hermanos, ¿y va a buscar a quién? Lo que el Señor Jesús dijo. ¿Qué hombre teniendo 100 ovejas y pierde uno, no deja las 99 que no están perdidas y se va por la que se descarrió, por la que se perdió? Bueno, pues están perdidos en la casa de Israel. Están perdidos. Las 99 parece ser que son las más. No, las 99 son las menos. ¿Por qué? Porque las más son 10 tribus, y es hasta la fecha no se sabe de ellas. Y los menos son Judá, Benjamín, que están en Jerusalén. Y sin embargo, esas son las 99. Hermanos, fueron en su tiempo, ahorita ya no. Hermano, entonces, un día vendrá el Redentor, el que redime, el que cambia, el que transforma, el que perdona, el que elimina pecados. Es el único, no hay otro. Ya lo dije, hermano, lo voy a repetir otra vez. No hay ningún ser angelical en el cielo, hermanos, que hubiera podido hacer ese trabajo. No hay nadie en el cielo. Por eso Dios tuvo que engendrar un hijo. Dios no quería tomar, digamos, a un querubín para que, hermanos, viniera a la tierra y diera su vida por la humanidad.
porque el querubín es una creación de Dios. Dios no quiso tomar un serafín, Dios no quiso tomar al anciano de días, Dios no quiso tomar ángeles o arcángeles que son santos, todos muy santos, nada que ver con las contaminaciones de la tierra y con los seres humanos, hermanos, que son los que contaminan todo. Dios no quiso tomar a nadie del cielo, ni siquiera, hermanos, a Gabriel, ni siquiera, hermanos, a Melquisedec, a nadie. Porque Dios quería que un hijo de él viviera entre los hombres, naciera de una virgen como lo anunció, y empezara, hermanos, a sentir los problemas desde el vientre, porque quiero decirles que desde el vientre los bebés sienten a través de los sufrimientos de la madre, los bebés sienten lo que está sufriendo la madre, hermano, y una vez que nace, una vez que crece, empieza a desarrollarse aquel bebé, aquel niño llamado Jesús, que Dios engendró y que se lo encomendó a una mujer mortal y a un hombre que no era su padre. Imagínense en qué manos dejó Dios a su hijo. Oigan, una madre, hermano, un padre no dejará a su hijo en cualquier mano, tiene que ser alguien conocido, alguien que sea de mucha confianza. Pero el Señor, nuestro Dios, hermano, dejó a su propio hijo en manos de una mortal, María, y de otro mortal que no era su padre, José, y ahí lo dejó. Y así empezó a crecer aquel niño y a darse, hermanos, cuenta de las condiciones de los seres humanos para poder entenderlos, para poder comprenderlos. Hermanos, no basta con que no tengan pecados, porque, repito, los seres angelicales no tienen pecados, al menos no como nosotros, no tienen pecados. Pero a Dios no le bastaba eso. Dios quería un hijo de él. No solo sin pecado, sino que fuera hijo de él. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Ánimo. Y eso ya es historia, ya es pasado. Pero para nosotros, hermanos, es un hecho real, y para millones de personas que están en demás iglesias, y para miles de judíos también que han aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos en Ezequiel 34:16, que sigue diciendo: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré a la perna y quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. De la casa de Israel, hermanos, aquí están bien fuertes, bien gordas en el sentido espiritual, bien fortalecidas. Pero ¿cómo se fortalecieron? ¿Cómo engordaron, hermano? ¿A base de qué? ¿De puntapiés? ¿De pisotear? ¿De robar? ¿De despojar? ¿De hacer las cosas de una manera incorrecta? Bueno, pues ahí tienen a los sionistas también gordos. ¿A base de qué, no? De pisotear al pobre. Por eso Dios dice: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla mi palabra. Esos gordos, esas gordas no tiemblan ni tienen temor de Dios, pero hay honor de la casa de Dios quienes tienen temor de la palabra de Dios, pero tienen desvelo todavía. De ahí que Dios nos pide al gentil, le pide que ore por su pueblo para que llegue ese tiempo. Tiene que llegar a su tiempo, no porque oremos más y oremos con calidad, hermano, ya por eso el tiempo de su vindicación, de su libertad, hermano, va a venir más pronto. No, todo tiene que llegar a su tiempo, pero Dios va a ver, Dios está viendo y va a ver quiénes son aquellos que se preocupan por la casa de Israel, las 12 tribus. Bueno, ahí la dejamos. Isaías 35:10. Isaías 35:10 dice así: dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación, o sea, la nueva Jerusalén. Repito, hermanos, cuando venga la nueva Jerusalén, que descienda del cielo, acuérdense que la segunda venida del Señor Jesucristo, repito, la segunda venida del Señor Jesucristo viene en dos partes. La primera parte viene, pero no viene en caballo, hermanos, así que lo van a ver en un caballo. Viene en caballo, pero no lo van a ver, hermanos, no lo van a ver viniendo en un caballo, porque viene dentro de la nueva Jerusalén, que es Sión. Entonces, ¿cómo dice que lo van a ver en un caballo blanco y sus ejércitos en caballos blancos? Sí, cuando salgan de la nueva Jerusalén. En la segunda venida, la primera parte, ni siquiera salen de la nueva Jerusalén, están dentro.
Y se hace el llamado, viene la Nueva Jerusalén, dentro de ella el Señor Jesucristo y todos los que ya mencioné, y luego viene el encuentro, el arrebatamiento, y entra a la iglesia, la esposa y los invitados a las bodas del Señor Jesús, entran dentro de la Nueva Jerusalén, pasan los 3 años y medio de boda, mientras que aquí en la tierra está pasando 3 años y medio de gran tribulación. Acuérdense que tribulación y gran tribulación casi son, termina una cosa y empieza la otra, algo así como el día y la noche, termina el día y empieza la noche casi sin darnos cuenta. Hermano, se acaba el verano y empieza el otoño, primavera, verano, otoño, y empieza el otoño, se acaba el otoño y empieza el invierno. Bueno, así es algo parecido. Se acaban los primeros 3 años y medio y van entrando los otros. En ese inter, hermano, en ese inter de días, porque es días, se acaba la gran tribulación, se acaba la tribulación, los primeros 3 años y medio de los 7. Y luego da inicio la gran tribulación, la segunda parte de los otros 3 años y medio. Lo recalco, hermano, lo repito varias veces porque me quedo sorprendido, me siguen preguntando cosas de esas que yo creo que ya entienden, ya no quiero repetir, pero me siguen preguntando, no entienden esa parte. Y no pocos, no pocos. Y por eso yo lo repito para que aunque ustedes ya lo sepan, lo confirmen. En ese ínterno es cuando viene el Señor Jesús, pero no baja. Ahí está dentro de la Nueva Jerusalén. Da inicio las bodas del Señor Jesucristo, y aquí ya dio inicio también la gran tribulación por 3 años y medio en el cielo, 3 años y medio en la tierra. Se acaba la gran tribulación, se acaban los 3 años y medio de boda. No creen que la esposa, o sea, los que serán parte de la esposa del Señor Jesús y los invitados, no creen que ellos vienen con armas para pelear. Para eso trae el Señor Jesús sus ejércitos para pelear. Es cuando salen de la Nueva Jerusalén y van en caballos, el Señor Jesús al frente, es el primero que va al frente, y con el primero, hermanos, que va a pelear, que ni siquiera alcanza a pelear, porque no es digno ni de pelear, no es ni digno ni siquiera de enfrentarse, es con el anticristo, y nomás con el puro resplandor, hermano, lo va a tumbar. Y va a dar la orden de que lo echen, es el primero, no me acuerdo si es el primero el anticristo, el falso profeta, pero es de los primeros que entran al lago de fuego y azufre. Todos los demás mortales que se dejaron engañar van para el infierno, no van para el lago de fuego y azufre, van para el infierno todavía, el infierno todavía va a estar. Hermanos, entonces ya esa es la segunda parte, cuando el Señor Jesús baja, sale de la Nueva Jerusalén, y es ahí donde dice todo ojo lo verá. De hecho, antes de que salgan, todo ojo va a ver a la Nueva Jerusalén. Todo, estén donde estén, porque la Nueva Jerusalén se va a ver de donde sea, de donde sea. Aún van a estar funcionando muchos de los sistemas de los satélites del mundo, de los hombres, de los dueños de los satélites, porque ellos pueden poner los satélites que se les antoje. Y como Dios ya anunció, hermanos, que lo van a ver todo ojo, entonces va a permitir que sigan funcionando. En la capa de ozono, no recuerdo si es la capa del ozono, hermano, pero es donde funcionan todo tipo de ondas que vienen aquí a la Tierra para que pues, se pueda tener comunicación por medio de ondas, ya no por medio de cables, sino de ondas. Entonces Dios va a permitir, hermanos, que esa capa aún esté funcionando para que se estén intercomunicando y se pueda ver todo lo que Dios dijo que todo ojo lo verá. Por eso les digo, la Nueva Jerusalén van a ver que va, pero es indestructible, hermano. No hay forma de que destruyan este lugar. No hay forma de que entren, más que unos cuantos para que se cumpla la Escritura. Y eso para que se cumpla la Escritura. Hermano, porque aquí en una boda pagana, si ponen ahí unos guardaespaldas y no hay otras puertas ni otras ventanas más que una puerta, ¿se escapará alguien ahí? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te van dando chance y se meten por el favor, ¿verdad? Pero hermano, pues Dios no, nadie, ningún ángel alguien le va a decir, un millonario de aquí de los que suban en sus naves, sus aparatos, no va a decir, ¿sabes qué? Te pongo una cuenta en el banco, tengo 500 trillones de dólares, ya dije los Rothschild que tienen 500 trillones, hermano, tengo 500 trillones, te doy 1 trillón, hermano, ¿qué les interesa a los ángeles esas cosas? Para nada. Entonces, por eso digo, van a entrar algunos, pero porque Dios se los va a permitir para que se cumpla. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo es que entraron aquí si no están vestidos de boda? Qué terrible va a ser para ellos. Mientras que a nosotros, ¿qué nos va a decir? Ya suban acá. Ya vamos. Que tenga las alas más grandes, que va a llegar más pronto. No va a haber altas, hermano. No va a haber, nomás nos vamos. ¿Cómo se elevó el Señor Jesucristo? Dice, sacándolos fuera de la ciudad, a vista de ellos, después de bendecirlos, ¿qué dice?
Se elevó y se ocultó en una nube. O sea, llegó hasta las nubes y ya no lo vieron más. Y se quedaron así, como embelesados, como hermanos, no lo podían creer cómo se fue. Aparecen unos ángeles, varones galileos, que están viendo. Este Jesús, así como lo vieron que se fue, va a regresar. Va a regresar. Y regresa por nosotros. Pues ¿por quién más? Va a regresar por los que no obedecieron. Vamos a quedar por nosotros y los que sean de Dios donde estén. Muy bien, sin alas, sin alas. Ok, vamos hermanos a 52.8 de aquí mismo de Isaías. 52.8. Dice así: voz de tus atalayas. Los atalayas son los que ven a muy lejos. Tenían una torre, se llamaba las torres de los atalayas, y arriba de esa torre, hermanos, se subía una persona de esos que tenían buena vista y que no se dormía y que estaba viendo constantemente hacia el sur, hacia el norte, el oriente, poniente, no se dormía. Atalayas que no duermen, no como dice tu escritura, dice: tus atalayas, perros mudos, aman el dormir, dice: soñolientos. ¿Qué pasó, hermanos, con esas atalayas que tenía Israel? Pues que no estaban atalayados, no estaban viendo qué venía. Por eso, hermanos, se los encontraba siempre. ¿Por qué? Porque sus atalayas no eran buenos. Hermanos, yo ahora soy uno de los atalayas de Dios. Soy uno, no el único, porque hay muchos atalayas de Dios, pero muchos están cumpliendo la escritura que dice: perros mudos, dormidos, descuidados, no están al tanto, al pendiente de las profecías, no pueden interpretar, hermanos, y otros van allá cada y cuando pueden. Le dijo una hermana a un hermano, porque el hermano dijo: ya me voy, en la fiesta, en la plena fiesta, ya me voy. Hermano, pero ya te vas, pero que todavía no se acaba la fiesta. O sí, pero ya sabes, tus deberes, el trabajo. No, está bien, tienes dos patrones, quieres quedar mal con el que te da la vida, el que te da la salvación, quieres quedar bien con el patrón terrenal, está bien, ya. Y se fue. ¿Cómo puede servir una persona así para atalaya? No sirve. Esa persona no sirve, hermanos, para atalaya, ¿no? Ya cuando venga el Señor Jesucristo, pues a lo mejor el Señor Jesucristo le dice: pues ve y sigue sirviendo a tu patrón terrenal, ya que a mí no me serviste. Ni siquiera te quisiste quedar 4 o 5 horas más. Es feo, hermanos, pero el Señor Jesucristo, cuando le digan: Señor, Señor, es que tú no, el Señor Jesús va a responder bien ásperamente. El Señor Jesús no se va a andar con que: ay, pobrecito, se va a sentir. No, por eso siempre he dicho yo, hermano, que los sentidos no caben en el reino de Dios. No caben los sentidos porque se van a ir tarde que temprano. No, es que no me saludó, no es que dijo esto de mí, no es que habló mal de mí a mis espaldas. Son sentidos, esos no van a durar en el reino de Dios, y no han durado en el reino de Dios. Se van a otro lugar, y en otro lugar duran un tiempo, y luego se van a otro, duran otro tiempo, y a otro, hasta que al final se quedan solos totalmente, porque ya todos los lugares están mal, y todos los pastores están mal, y se quedan ya sin nada. Es feo, hermanos, todo eso. Por eso el que dice, el que lea la visión, ¿qué dice? Corra, no dice deténgase, no dice descanse, siéntese, tome un poco de respiro, no dice corra, porque aunque la visión tardare, dice, aunque la visión tarde, dice, llegará, va a llegar. Toda visión que los profetas de Dios vieron, hermanos, van a llegar, y todo lo que la palabra de Dios anunció por conducto de otros profetas de aquí mismo, del Antiguo y del Nuevo Pacto, hermano, va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues echarle todas las ganas, poner toda nuestra voluntad. Estamos en Isaías, ¿qué dije? 52.8, ¿verdad? 52.8 dice: voz de tus atalayas alzará la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿A quién están llamando Sión, hermanos? Bueno, a la Sión celestial nunca lo ha traído, pero a la terrenal sí. Se refiere a Jerusalén y a la casa de Israel. Se refiere a los dos, no a la celestial, hermanos, porque la celestial nunca ha venido, la primera vez que va a venir. Pasemos, hermanos, rápidamente Jeremías 55. Jeremías 55. Ya quiero terminar porque ya me pasé del tiempo. 55. Dice así:
preguntarán por el camino de Sión. ¿Quién va a preguntar por el camino de Sión? Judíos, la casa de Israel. ¿Por qué van a preguntar por el monte de Sión? ¿Acaso ellos no están en el monte de Sión? Pues no, hermanos, no están, por eso van a preguntar. No supieron ni dónde quedó. Se les fue y no se dieron cuenta. La profecía se les fue y no supieron. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios anunció que los iba a llevar más allá de Babilonia, y más allá de Babilonia quiere decir Egipto, y Egipto quiere decir al pecado, al mundo. Entonces no saben ni qué. Dice en aquel tiempo, les dirán, lee este libro, y dirán, no se lee. No se lee. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? No, es que no entiendo. Ellos entienden, hermano, ya dije lo de sus rabinos, lo que escribieron ellos, pero la palabra de Dios no le entienden. ¿Cómo pueden entender si están velados sus ojos? Si están ciegos. Dijo el Señor Jesucristo, por cuanto dices que ves, tu ceguera permanece. Entonces están ciegos. Yo no sé por qué el gentil allá está aferrado a quererse meter con los judíos ortodoxos, hasidim, ultraortodoxos, y hasta los mesiánicos también. Yo no sé qué andan haciendo allá cuando ellos tienen un velo, no los mesiánicos sino los demás. Hermanos, ¿qué andan haciendo? Tienen un velo y se los puso Dios. No pueden ver correctamente, pero como hablan cosas que nosotros no hablamos, porque no las hablamos, se dejan deslumbrar por esas causas, por esas cosas, cuando muchas de esas cosas están totalmente fuera de razón. Por decir algo, hermano, ¿cómo es posible que Adán medía 70 metros de altura y su esposa también? ¿Cómo es posible que Abraham celebró la fiesta de los tabernáculos? Y muchas otras cosas, hermanos, que no vienen en la palabra de Dios, pero ellos las creen. Entonces, ni porque se vayan a Israel se van a hacer más israelitas. Lo que tienen que hacer la casa del gentil, pues, lo que tienen que hacer es permitir que el Espíritu Santo circuncide su corazón. Y al circuncidar su corazón, entonces es un israelita espiritual, más israelita que el israelita literal. Dice tú que te dices de la casa de Israel, hablando de los judíos, hermanos. Pablo, dicho de otra manera, dice, tú que te dices ser maestro de los indoctos, luz de los ciegos, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe adulterar, y adulteras. Tú que predicas que no se debe adorar a los ídolos, ¿qué dice? Tú que predicas que no se debe adorar a los ídolos, comete sacrilegio, exactamente. Gracias, se me pasó la palabrita. Comete sacrilegio. Hermano, entonces, ¿cómo el gentil va a Israel o a meterse a las sinagogas judías cuando, oigan, lo que hablan del Señor Jesús es horrible? Hermano, somos salvos sin los judíos. La salvación viene de Israel, pero por conducto solo de una persona, solo de una. La salvación no vino ni por Abraham, ni por Jacob, ni por Isaac, ni por ningún profeta, hermano. La salvación vino exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, que es de la casa de Israel. Es la única manera, el único medio para salvarnos, hermanos, el gentil y el judío, es a través del Señor Jesucristo, no de otra manera. Dice, estamos en Isaías 55, preguntarán por el camino de Sión, no solamente los judíos, sino muchos de los gentiles que fueron del monte Sión, hermanos, y que se descuidaron, también van a volver a preguntar, porque Dios pues les va a dar otra oportunidad. ¿Cuándo les va a dar la oportunidad? Si están vivos. Si están vivos, tienen otra oportunidad. Si se murieron, se acabaron las oportunidades. Ya muertos, como dijo Ezequías, no son los muertos, oh Dios, no son los muertos los que te alabarán, sino el que vive como yo hoy delante de ti, porque le habían anunciado que se iba a morir. Y pues él no hallaba que decirle a Dios. Y una de las cosas que le dijo, Señor, pues si estoy muerto no te voy a alabar, y ahorita estoy vivo, te puedo alabar. Así, hermanos, los vivos, los que queden vivos, hermanos, Dios les dará otra oportunidad para que ellos no se pierdan. Hermanos, miren, Dios pierde. Dirán, ¿Dios qué pierde? ¿Cómo te atreves a decir que Dios pierde algo? Si Dios es, vamos, si se le perdieron, eso es perder. Si se le perdieron 1,000 millones, eso es perder. Dios pierde 1,000 millones de almas que son de Él. Es un número indeterminado, porque son más de 1,000 millones. Todas las almas de los inconversos son de Dios.
Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, dice Jehová. Pero el alma que pecare, esa morirá. Y al morir se pierde. ¿Qué dice que Dios pierde? ¿Puede recuperar Dios, hermanos, 5 millones de almas que se pierdan? Sí, puede ser 10,000 millones más. ¿Sí? Billones y trillones de almas puede ser más. Pero mientras tanto, pierde. Y Dios no quiere perder, pero no puede obligar a la gente. No puede. Dios puede hacerlo, pero no quiere hacerlo. Ya puse un ejemplo una vez. Si un hombre le dice a la mujer, quiéreme por favor, ¿qué quieres? Te compro una casa, te compro un carro, el que quieras, te pongo una cuenta en el banco, te pongo un penthouse si quieres, lo que quieras, solo quiéreme. Es que no te quiero. Hazte como que me quieres. Haz como que me quieres. Hay hombres que así son, hermanos, y mujeres también. Quiéreme por favor. Tú eres mi tesoro, no me importa todo el dinero que tengo, tú eres más que todo dinero. Quiéreme. Dios jamás hará eso, hermanos. Dios nunca hará eso. Dios quiere que lo queramos voluntariamente, no por lo que Él tiene, sino por lo que Él es. Dios jamás, hermanos, como un hombre que, ¿qué hizo Absalón, hermanos, cuando vio a su hermana Tamar? ¿Sí fue Absalón? Va a estar inventando un nombre. El que vio a su hermana Tamar y estaba enfermo, se enamoró de su hermana, hija de padre, pero no hija de madre. Dicho a nuestros términos, media hermana, pero para Dios no existe medio hermano, no existe eso, hermanos. Y hay más flaquito, hasta que lo ve su amigo, un tal amigo malvado, perverso como él, dice, ¿qué tienes, Señor, que cada día estás más flaco? A ver, dime qué tienes, yo te puedo ayudar. Es que amo a Tamar, mi hermano. Fíngete enfermo. Ya estaba enfermo de amor. Vean el Cantar de los Cantares, y la mujer dice, la tsunamita, estoy enfermo de amor, enferma de amor. Y él estaba enfermo de amor. Hermanos, fíjate enfermo, y dile a tu papá que te mande a Tamar, tu hermana, para que te dé de comer. Y ahí mero la tomas. ¿Para qué estás preocupado? Y así le hizo. Como Tamar no lo amaba, él la tomó a la fuerza. Dios jamás hará eso, hermanos. Tomar a la fuerza a alguien para que le diga, ámame, quiéreme, mira, te doy todos mis mandamientos, te doy a mi hijo, te doy el cielo, te doy el paraíso, te doy todo, pero amo. Dios jamás hará eso. Es un rebajar la dignidad de Dios. No checa, no aplica, no tiene aplicación, hermanos. Por eso Dios espera que su pueblo se le ofrezca voluntariamente, que Él sea el que se humille, el que se baje, el que se rebaje, y no Jehová nuestro Dios, ni siquiera Jesucristo, porque ya lo hizo una vez y no lo volverá a hacer. Por eso la Escritura dice, en aquel tiempo tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. No importa que nos digan, eres un ofrecido. No importa que nos digan, pero las leyes, las fiestas no fueron dadas para ti, las fiestas no fueron dadas para ti. No importa, yo las quiero guardar porque soy un ofrecido. Las fiestas no te van a salvar, pero Dios me bendice. Hermanos, entonces, ¿cuánto dijo Dios en una ocasión? ¿Qué más podría haber hecho por ti? ¿Qué más podría haber hecho? Dios lo hizo todo, hermanos, y no entendió. Estamos en Isaías 56, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron, el 5. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Que no lo pongan ellos en el olvido y que sea eterno también, porque Dios, hermanos, Dios nunca se olvidó de su pacto, por eso aún tienen la oportunidad, porque hay un pacto de por medio. Ellos tienen su oportunidad porque quebrantaron el pacto, pero Dios, hermanos, tiene oportunidad para ellos porque no han quebrantado su pacto. Jeremías 31:12. Ya vamos a terminar. 31:12. Dice así la palabra de Dios. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. En lo alto de Sión, ay hermano, ¿será allá en Jerusalén, en la parte alta de Jerusalén? No. Tenemos que ver, hermanos, la Sión celestial. Vean la Sión celestial.
y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Pregunto, hermanos, la casa de Israel, allá en Israel, tiene pan, tiene vino, tiene todo, tiene edificios, tiene condominios, tiene carros de lujo, pero ¿saben qué? No tiene paz. Y aquí dice en el 12, sí, 31:12 dice: vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, todo eso tienen, y de las vacas, todo eso tienen, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Pregunto, ¿no tienen dolor? ¿No les están matando todos los días a hijos y a hijas, a soldados, a esposas, a padres? ¿No le roban constantemente tantas cosas? Entonces esta escritura todavía no se cumple. Se va a cumplir cuando venga el Señor Jesucristo, hermano, y entonces vendrán a Jehová al bien, porque Jehová es el bien para la casa de Israel, pero lo dejaron. Jehová y nuestro Señor Jesucristo son el bien para nosotros, pero en su debido momento, hermano, vamos a tener todo lo que Dios tenga, promesas para Él, también son para nosotros. Siempre que lean promesas para Israel, aplíquenselas, porque también son para ustedes. Para nosotros somos un pueblo, una casa, una ciudad, un edificio, un cuerpo, judío y gentil. Ya no es judío ni gentil, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Lucas 15:11, pero solamente vamos a leer unos 2 versículos, no, porque son muchos versículos y ya se me acabó el tiempo. Además ustedes ya saben a qué se refiere, para que lo repito nuevamente. Dice, hermanos, déjenme leer el único versículo que voy a leer. Desde el 21 dice, Lucas 15, 21 al 24 nada más. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en sus manos, cálcenle en sus pies y traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, ¿qué significa, hermano? Cuando venga las tribus de Israel. ¿A dónde? A Israel. Una vez, hermanos, que ya quede nada más lo que va a quedar, esto es lo que va a suceder. Póngale un anillo. ¿Qué significa? Compromiso, porque el anillo representa un compromiso sellado. Y eso es lo que va a adquirir ese hijo que se fue, un compromiso sellado por un anillo que el padre le va a dar, porque él no lo va a traer, ¿no? Dice traiga, o sea, él no lo va a traer, hermanos. Y con esto cerramos esta parte de volverá a nación. Las 10 tribus volverán a nación, Judá, Benjamín y los ciudadanos de Jerusalén también llegarán a nación, pero ¿cuál nación? La celestial. El último versículo no lo vamos a ver ya, pero está en Apocalipsis 14:1, dice: y vi al Cordero de Dios y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, dice, sobre el monte de Sión. ¿Qué es sobre el monte de Sión, hermanos? Sobre Jerusalén, o dentro de Jerusalén, como ustedes quieran entenderlo, pero se refiere a la Jerusalén celestial. Jehová nuestro Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a darle gracias a Dios y así vamos a terminar.